Mi esposa, profesora universitaria, ha desarrollado recientemente una nueva costumbre. Se burla de mi contabilidad. Solo sabes preocuparte por estos números triviales. ¿No puedes vivir con un poco de pasión? Una tarde llevé un ramo de flores al campus para verla. Pero junto al lago la vi charlando alegremente con un estudiante alto, con el brazo casualmente sobre su hombro. Cuando el joven me vio, un rastro de desdén se curvó en la comisura de sus labios. Mi esposa, en cambio, se quedó paralizada, buscando claramente una excusa. Me acerqué, la ignoré por completo y le lancé un puñetazo directo a la mandíbula del estudiante. Se tambaleó hacia atrás, la arrogancia de su rostro reemplazada instantáneamente por la sorpresa. Capítulo 1. Rafael, ¿estás loco?, gritó Wendy con voz aguda y estridente, completamente despojada de la calma y elegancia que solía mostrar en el podio. No vino primero a mí. En cambio, se apresuró a sostener al estudiante tambaleante. Ian, ¿estás bien? ¿Estás herido? Su voz estaba llena de preocupación, incluso había un toque de pánico que nunca antes había escuchado. El estudiante llamado Ian se agarró la mandíbula y escupió un chorro de sangre. Era media cabeza más alto que yo, vestido con un uniforme de baloncesto, sus músculos claramente definidos. Se zafó de la mano de Wendy y fijó su mirada en mí. La sorpresa en sus ojos ya se había convertido en furia. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo te atreves a golpearme? Tiré casualmente al suelo el ramo de rosas color champán que había traído para Wendy. Los pétalos se esparcieron por todas partes. Soy su marido. Tiré lentamente de mi corbata. ¿Qué mano era, la que acabas de poner sobre su hombro? La ira de Ian vaciló por un momento y luego se profundizó en un desprecio aún mayor. Me miró de arriba abajo, mi traje a medida, mis gafas con montura dorada, mi porte refinado. Marido. J.E. Se rió mostrando una dentadura blanca. Tú. Solo un tipo patético que sigue a la profesora Wendy como un tonto, trayéndole flores. Dio un paso al frente, su presencia opresiva. ¿Y qué si la toqué? También he tocado otros lugares. ¿Qué puedes? No esperé a que terminara. Era rápido, pero yo era más rápido. Agarré la muñeca de la mano que había puesto sobre Wendy, la retorcí con fuerza y le clavé la rodilla directamente en el abdomen. ¡Ah! Ian se dobló al instante como un camarón, su rostro contorsionado por el dolor. Rafael. Para. Wendy se apresuró a acercarse intentando apartarme. ¿Te das cuenta siquiera de que esto es una escuela? ¿Qué estás intentando hacer? Le solté la mano. La fuerza la hizo caer al suelo también. Mirando hacia abajo a Ian, mi mirada tras las lentes se volvió gélida. En una escuela, al menos deberías comportarte como un estudiante. No toques a la gente que no debes. Ya verás, Ian rompió a sudar frío por el dolor, pero aún así se negó a ceder. ¿Sabes siquiera lo que hace mi familia? Mi padre. No me importa lo que haga tu padre, lo interrumpí. Saqué un pañuelo, me limpié la mano con la que lo había agarrado y se lo arrojé a la cara. Wendy. Me giré para mirar a mi esposa, que seguía sentada en el suelo. Se estremeció bajo mi mirada, su cuerpo temblaba ligeramente. En 3 años de matrimonio, nunca la había mirado así. ¿Vienes conmigo o llamo a seguridad para que te acompañe? El rostro de Wendy pasó de pálido a sonrojado. El alboroto junto al lago ya había atraído a una multitud de estudiantes que susurraban y señalaban. En ese momento, su dignidad como profesora se hizo añicos por completo. Rafael, ¿puedes dejar de armar un escándalo?, dijo en voz baja, intentando mantener la poca compostura que le quedaba. Has herido a mi alumno y sigues pensando que tienes razón. ¿Tu alumno?, repetí, soltando una risa fría. Tu alumno puede rodearte con el brazo por el hombro. Profesora Wendy, ¿a eso le llama ética profesional? Estábamos hablando de asuntos académicos. Wendy, me apresuré a explicar. Ian es solo, un poco entusiasta. Asuntos académicos. Señalé a Ian. ¿Desde cuándo las discusiones académicas requieren contacto físico? ¿Crees que soy un idiota,
o que toda esta gente que está mirando lo es. Ignoré sus excusas, saqué mi teléfono y marqué directamente al decano de su facultad. La llamada fue contestada rápidamente. Decano Law, soy Rafael. Todo el color desapareció del rostro de Wendy al instante. Capítulo 2. Rafael, no. Wendy se puso de pie de repente e intentó arrebatar el teléfono. Me giré ligeramente y la evité. Al otro lado, el decano Law sonaba sorprendido. Rafael. Qué llamada tan inusual. ¿No estás ocupado con esa fusión transfronteriza? ¿Qué te trae por aquí? El decano Law era un antiguo compañero de clase de mi padre y un viejo amigo de la familia. La razón por la que Wendy había podido conseguir un puesto de profesora en esta prestigiosa universidad era porque yo personalmente le había pedido al decano Law que la impulsara a través de un proceso de contratación prioritaria. Wendy no lo sabía. Siempre había creído que se debía a sus credenciales de doctorado sobresalientes. Decano Law, estoy junto al lago de su campus, dije con calma. Wendy también está aquí. Oh, jaja, ustedes dos vinieron juntas a verme. Iré ahora mismo, espérenme en mi oficina. El decano Law parecía encantado. Eso no será necesario. Solo quería informarle, dije mirando el rostro pálido de Wendy, acabo de golpear a una de sus estudiantes aquí. Quizás quiera enviar a alguien de la clínica del campus y de seguridad para que se encarguen. Hubo un silencio de 3 segundos en la línea. ¿Qué pasó? El tono del decano Law se tornó serio. Su estudiante. Miré a Ian, que seguía jadeando en el suelo, con el brazo alrededor de mi esposa, su profesora, justo delante de mí, su marido. Indignante. Ladró el decano Law. Rafael, no actúes precipitadamente. Pásame a Wendy. Le entregué el teléfono a Wendy. Le temblaban las manos al cogerlo. Apenas había dicho, hola, decano Law, cuando su furioso rugido resonó por el teléfono, tan fuerte que pude oírlo claramente desde donde estaba. Wendy, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Dónde está tu ética profesional? Trae inmediatamente a ese estudiante a mi despacho. Y será mejor que arregles las cosas con Rafael. Las lágrimas brotaron al instante de los ojos de Wendy. Se quedó allí, aferrada al teléfono, la humillación, la ira y un rastro de miedo la hacían temblar. Ian también lo oyó. Se puso de pie con dificultad, con el rostro sombrío. Profesora Wendy, ¿quién es ese viejo? ¡Cállate!, espetó Wendy bruscamente, descargando toda su frustración sobre él. Observé la farsa con frialdad. Sin la más mínima onda de emoción. Me acerqué, recogí el ramo que había tirado al suelo y lo tiré al cubo de basura cercano. Wendy, me ajusté la chaqueta del traje, dormiré en la habitación de invitados esta noche. Será mejor que lo pienses bien, si vas a explicar tu entusiasmo académico al decano Law o si vas a volver a casa y explicármelo a mí. Me di la vuelta y me fui sin la menor vacilación. Después de haber caminado más de 10 metros, todavía podía oír los gritos reprimidos de Wendy detrás de mí. Rafael, lunático. Calculadora de sangre fría, calculadora de sangre fría. Mis pasos se detuvieron por un momento. Recordé que anoche me había señalado la nariz y me había gritado las mismas cosas. Había empezado porque saqué el libro de contabilidad de gastos domésticos de este mes para revisar el presupuesto del mes que viene con ella. Este era un hábito que había mantenido durante 3 años desde nuestro matrimonio. Como director financiero, la sensibilidad a los números y la planificación estaban arraigadas en mí. Registré cada gasto, desde los pequeños como la compra del supermercado hasta los grandes como los suplementos alimenticios que compramos para sus padres. Wendy solía admirar esto de mí. Decía que era meticuloso y responsable. Pero hace unos 6 meses cambió. Empezó a ir con frecuencia a fiestas, al gimnasio y a participar en actividades al aire libre, cosas que antes despreciaba. Anoche, cuando vio mi libro de contabilidad, lo arrebató y lo tiró al suelo. Rafael, lo único que haces es obsesionarte con estos detalles triviales. Todos los días después del trabajo solo estás tú y esa estúpida libreta. Compro un frasco de perfume y tienes que registrarlo, ¿no puedes vivir con un poco de pasión? Tomé el libro de contabilidad con calma.
Wendy, ese frasco de perfume costó 13,000. Tu salario mensual es de solo 8,000. El mes pasado, nuestros gastos sociales superaron el presupuesto en 5,000. Tu hermano perdió 100,000 en acciones la semana pasada. Yo solo lo cubrí. Si no hago los cálculos, esta casa se desmoronará. Tú. Se quedó sin palabras. Eres el director financiero de una gran empresa que gana 2 millones al año y estás discutiendo por mis 100,000. Eso es patético. Cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Te digo que la familia de Ian suele dar regalos que valen más que eso. No me impongas tu mentalidad tacaña y mezquina, Ian. Ese nombre otra vez. Debería haberme dado cuenta entonces de que mi esposa, la profesora universitaria, ya había cruzado la línea emocionalmente. Hoy, cuando le traje esas flores, se suponía que era una última oportunidad para ella. Ahora parece que fue completamente innecesario. Capítulo 3. No volví a la empresa. En cambio, le pedí al conductor que me llevara directamente a casa. La llamada de Oriana llegó justo a tiempo en cuanto me subí al coche. Era mi asistente personal en la empresa, y la subordinada en la que más confiaba. Rafaela Luna. La videoconferencia del grupo comienza en media hora. ¿Dónde estás ahora? Su voz siempre era tranquila y eficiente. Pospon la reunión. Me recosté en el asiento y me pellizqué el puente de la nariz. Ayúdame a encargarme de algunas cosas. Sí, adelante. Primero, investiga a un estudiante llamado Ian del departamento de atletismo de la Universidad Seagull. Sus antecedentes familiares, conexiones sociales clave y la empresa de su padre, todo. Cuanto más detallado, mejor. Segundo, el decano de Derecho de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Seagull. Hice una pausa por un momento. No, yo me encargaré de eso. Tercero, redacta un acuerdo de divorcio para mí. En cuanto a la división de bienes, especifica los bienes premaritales notariados y los bienes conjuntos posmaritales. Hice otra pausa. Olvídalo. Contacta directamente al abogado Tan y pídele que lo prepare y me lo envíe. Solo hay un requisito, Wendy se va con las manos vacías. Oriana hizo una pausa de 2 segundos, pero no hizo preguntas innecesarias. Entendido. El expediente de Ian se enviará a tu correo electrónico en 1 hora. Contactaré al abogado Tan de inmediato. Y añadí una cosa más, recopila un informe completo de las finanzas familiares de Wendy. La empresa fantasma de su hermano, el dinero que yo invertí, debe tener documentación que respalde cada transacción. Entendido. Después de colgar, finalmente sentí que la pesadez en mi pecho disminuía. Pasión. Wendy quería pasión. Pronto descubriría cuán apasionadas podían ser las consecuencias de enfadar a un director financiero. Cuando llegué a casa, la ama de llaves estaba limpiando. Entré al estudio y abrí el libro de contabilidad que Wendy una vez había despreciado. No solo registraba los gastos diarios. Pasé a la sección del apéndice. Hace 3 años, cuando Wendy se unió a la Universidad Seagull, donó 5 millones al Consejo de Administración para apoyar el intercambio académico en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Hace 2 años, el padre de Wendy sufrió una hemorragia cerebral. Se hicieron arreglos para que especialistas del Hospital Union realizaran la cirugía. Gastos médicos, $780,000, pagados en su totalidad. Hace 1 año, el negocio del hermano menor de Wendy fracasó. Debía 3 millones en deudas de usureros, saldadas. Hace medio año compró un apartamento de lujo pagado en su totalidad en su ciudad natal para los padres de Wendy. Propiedad registrada a nombre de su madre, 4,2 millones. Cada partida estaba registrada en detalle. A la familia que me respaldaran con ese dinero era insignificante. Pero para el director financiero que ganaba 2 millones al año, en apariencia era una suma astronómica. Wendy lo disfrutaba todo, pero lo daba por sentado como algo que yo debía hacer. Ni siquiera se daba cuenta de que el marido que despreciaba podía con una sola palabra arrastrarla a ella y a toda su familia desde las nubes hasta la miseria. Por la noche, Wendy regresó a casa. Tenía los ojos hinchados y rojos, la cara agotada.
Tiró su bolso al sofá en el momento en que entró. Rafael, ¿estás satisfecho ahora?, exigió de inmediato. El decano Law me regañó delante de todo el departamento. Tengo que escribir una autocrítica. Los padres de Ian incluso vinieron a la escuela a armar un escándalo. ¿Tienes idea de cuántos problemas me has causado? Me senté en la silla de estudio sin girarme. Problemas. Lentamente giré la silla. Tú eres la que me causó problemas, Wendy. Yo causé problemas. Su voz se elevó bruscamente. Nunca debí haberme casado contigo, eres paranoica, controladora, incluso interfieres con mi vida social normal. Solté una risa fría. Dejar que alguien te rodee el hombro con el brazo y te susurre al oído, eso es normal. Estábamos hablando de nuestro campo, es solo un estudiante. ¿Qué malas intenciones podría tener? Wendy seguía siendo terca. Es tu mente la que está sucia. Primero usas ese estúpido libro de contabilidad para controlarme, ahora intentas controlarme con violencia. Ian ya lo admitió, dijo. Admitió que fue su iniciativa, no tuvo nada que ver conmigo, ya fue a disculparse con el decano. La miré. ¿Lo admitió? ¿Qué dijo exactamente? Dijo que siempre me ha admirado, me ve como una hermana y se dejó llevar por un momento. La mirada de Wendy parpadeó. De todos modos, se acabó. Rafael, tienes que ir a disculparte con Ian y compensar sus gastos médicos. Me levanté y caminé hacia ella. Wendy, ¿crees que lo golpeé hoy porque estaba celosa? Se congeló. No lo golpeé porque me importas tanto. Me incliné más cerca bajando la voz. Lo golpeé porque tocó lo que me pertenece. Y cuando algo mío se ensucia, lo limpio. El rostro de Wendy palideció por completo. ¿Qué quieres decir? Significa, señalé hacia la puerta, que el abogado Tam está esperando afuera. El acuerdo de divorcio está listo. Ve a firmarlo. Capítulo 4. Wendy se quedó congelada en el lugar sin moverse durante 10 segundos completos. El agotamiento y la ira en su rostro fueron reemplazados instantáneamente por una conmoción abrumadora. Divorcio, repitió con voz ronca. Rafael, te estás divorciando de mí por algo tan trivial. Trivial. Es estudiante. Ni siquiera pasó nada entre nosotros. Wendy entró en pánico. Dio un paso adelante y me agarró del brazo. Ya lo golpeaste, ya gritaste. El decano Law ya se encargó de ello. ¿Qué más quieres? Solo estás usando el divorcio para obligarme a ceder, ¿no es así? Miré la mano que agarraba mi manga. Todavía había un leve olor a sudor de Ian en ella. Uno por uno, solté sus dedos. Wendy, has sobreestimado tu lugar en mi corazón. Y subestimado mi tolerancia a la traición. Abrí la puerta del estudio. El abogado Tang estaba afuera con un maletín en la mano. Abogado Tang, pase. Señor, señora. Entró, asintió cortésmente y colocó un documento sobre la mesa. Este es el acuerdo de divorcio. Señora, por favor, échele un vistazo. La intención del señor es una separación amistosa. Puede llevarse todas las pertenencias personales adquiridas durante el matrimonio, pero no habrá pensión alimenticia adicional. Los ojos de Wendy se fijaron en el documento. De repente me miró. Rafael, ¿hablas en serio? Fírmalo. No tenía interés en perder más palabras. No voy a firmar. Wendy de repente se puso histérica. Me niego al divorcio. No fui infiel, ¿qué derecho tienes a divorciarte de mí? Esto es abuso unilateral. Rafael, no lo olvides, fuiste tú quien golpeó a alguien primero. En nuestra escuela, la familia de Ian no dejará pasar esto. ¿De verdad crees que tu puesto de directora financiera puede protegerte? Se aferró a esto como a su salvavidas y comenzó a amenazarme. Si te echas atrás ahora y te disculpas con Ian, fingiré que nada de esto sucedió. De lo contrario, te veré en la corte. Te demandaré por violencia doméstica y me aseguraré de que quedes completamente arruinada. El abogado Tang frunció ligeramente el ceño a nuestro lado como si quisiera hablar. Levanté una mano para detenerlo. Al ver la fanfarronería de Wendy, me pareció casi divertido. Wendy, ¿de verdad crees que la familia de Ian es poderosa? Por supuesto. Su padre es Mauro, está en el sector inmobiliario.
Vale cientos de millones. Wendy levantó la barbilla tratando de usar esta información para intimidarme. Solo eres una empleada asalariada. ¿Qué te hace pensar que puedes competir con eso? Mauro, repetí el nombre. Abrí mi teléfono y busqué el archivo que Oriana había enviado hacía una hora. Mauro, presidente de East Sea Real Estate. Había construido su fortuna a través de proyectos de demolición temprana y en los últimos años había adquirido agresivamente terrenos con un apalancamiento extremadamente alto. Y su mayor acreedor, casualmente, era un fondo fiduciario del grupo de mi familia. Valía cientos de millones. Wendy, parece que no entiendes lo que eso significa realmente. Le pasé el teléfono. Este es el último balance de East Sea Real Estate. Pasivos totales, 3.4 mil millones. Valor neto de los activos, negativo. Si podrá sobrevivir más allá del próximo mes es todavía una pregunta. Wendy no podía entender las complejidades de un informe financiero, pero entendió la palabra negativo. Eso es imposible. La forma en que Ian gasta el dinero, conduciendo coches deportivos de forma extravagante, esforzándose por complacerte a ti, su profesor, es que, lo interrumpí suavemente. Porque sabe que eres la esposa de Rafael. Probablemente pensó que acercarse a ti le daría acceso a los recursos que me respaldan. No, eso no es cierto, Wendy comenzó a entrar en pánico. Ian, él realmente me admira, realmente te admira, sonreí. ¿No te dijo que soy rígido, aburrido, obsesionado con la contabilidad, y que no soy digno de una mujer refinada y elegante como tú? Capítulo 5. Los labios de Wendy temblaron, pero no salieron palabras. ¿Y también te dijo que podría mostrarte cómo es la vida real? Que podría traerte pasión. Wendy, dejé caer la sonrisa. Solo eres una herramienta que está usando para obtener beneficios. ¿Y realmente pensaste que era su verdadero amor? Eso es una tontería, gritó Wendy. Ian no es ese tipo de persona. Eres tú, bastardo intrigante. Inventaste todo esto para calumniarlo. Bien, asentí. Abogado Tam, por favor, traiga la carpeta azul de la caja fuerte en mi estudio. El abogado Tam obedeció. Dentro de la carpeta estaba todo lo que Oriana había recopilado, el historial financiero completo de la familia de Wendy. Le arrojé la carpeta a Wendy. Ya que te gusta tanto llevar la contabilidad, vamos a ponerla en orden. Estos son los 100.000 que tu hermano perdió en acciones, transferidos la semana pasada. Esta es la factura del hospital de tu padre del año pasado, 780.000. Esta es la deuda de 3 millones de prestamistas que tu hermano debía después de su negocio fallido, yo la pagué. Y los 5 millones que doné a la Universidad Seagull cuando te contrataron. Ah, y por cierto, esta casa en la que vives ahora mismo está a mi nombre. Propiedad prematrimonial. Señalé el libro de contabilidad que una vez tiró al suelo. Todo esto está registrado claramente en mi libro de contabilidad. Wendy, dime, con un salario de 150.000 al año como profesora universitaria, ¿qué te da exactamente el derecho a vivir la vida que llevas ahora, tu cara, o tu supuesto prestigio académico? Wendy se desplomó en el suelo mirando los registros bancarios y los contratos, incapaz de decir una sola palabra. Te daré 2 opciones. Primero, fírmalo, coge tu ropa y vete de esta casa. En cuanto a lo que tu familia me debe, lo deduciré mensualmente de tu salario. Aunque, puede que no tengas salario por mucho tiempo más. Segundo, niégate a firmar. Voy a solicitar el divorcio inmediatamente y demandar a tu familia por fraude y posesión ilegal. Luego lo resolveremos todo en el tribunal. Capítulo 6. Al final, Wendy no se atrevió a negarse a firmar. Todo su orgullo y confianza se hicieron añicos con esos registros de transacciones en blanco y negro. El marido de élite que creía tener, resultó ser el salvavidas financiero del que dependía toda su familia. El libro de contabilidad que una vez despreció, era en realidad la cuchilla que pendía sobre el cuello de su familia. Lloró y me rogó diciendo que había sido una tonta al decir que realmente no había nada entre ella e Ian, rogándome que le diera una oportunidad más. Rafael, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Por favor, no me alejes. Se aferró a mis piernas.
Mi padre está delicado de salud, no puede vivir sin esos medicamentos importados. Y mi inútil hermano, por favor, ayúdame una última vez. La aparté de una patada. Se cortarán los gastos médicos. En cuanto a tu hermano, su vida o su muerte no me incumben. En cuanto a ti, la miré y pensé, el decano Mo ya debería haberte llamado. El cuerpo de Wendy tembló violentamente. Justo antes de que entrara el abogado Tang, el decano Mo había vuelto a llamar. Wendy no se atrevió a contestar y la llamada fue directamente al buzón de voz. La puse en altavoz. Wendy, ven a mi oficina inmediatamente. Los padres de Ian ya están aquí. Te vieron involucrada físicamente con un estudiante en el campus, hay pruebas claras. La escuela se tomará esto muy en serio. Ni se te ocurra conservar tu puesto de profesora. La furiosa voz del decano Law resonó en la silenciosa sala de estar. El último rastro de color desapareció del rostro de Wendy. Su carrera, su familia y la supuesta pasión de la que una vez se enorgulleció, se esfumaron de repente. Cuando se fue, solo se llevó unas pocas prendas de ropa. Los bolsos y las joyas que le había comprado, no se atrevió a tocar ni uno solo. El abogado Tang habló en voz baja a mi lado. Rafael, sobre East Sea Real Estate. Procedan como estaba previsto, dije con indiferencia. Notifiquen al fondo fiduciario, detengan todas las prórrogas e inicien la liquidación de activos. En cuanto a Mauro, se sospecha que cometió fraude contractual y transferencias ilegales de activos. Que el departamento legal haga el seguimiento. Entendido. Cuando Wendy llegó a la puerta, escuchó esta conversación. Se volvió mirándome con incredulidad. Tú, la familia de Ian, fuiste tú. Solo soy un director financiero que sigue las reglas. Me ajusté las gafas. Las deudas deben pagarse. Así es como funciona. Wendy se fue. Le indiqué a la ama de llaves que empacara todo lo que había usado en la casa y lo tirara todo, incluida la cama en la que había dormido. La llamada de Oriana volvió a entrar. Mauro de East Sea Real Estate quiere verte. Está abajo en el vestíbulo insistiendo en disculparse contigo en persona. No lo veré. Dijo, trajo a Ian con él. Ian ya tenía una pierna rota por su culpa. Caminé hasta la ventana del piso al techo y miré el Bentley estacionado abajo. Entonces que espere. Corrí las cortinas y le envié un mensaje a Oriana. Pide un nuevo juego de ropa de cama para mí. Y esta noche, ven. Capítulo 7. Mauro y su hijo Ian nunca llegaron a verme al final. Me quedé arriba en mi oficina lidiando con un montón de documentos mientras Oriana los manejaba en el vestíbulo de abajo. Presidente Mauro, el señor Rafael está actualmente en una reunión internacional muy importante. La voz de Oriana era educada pero distante. En cuanto a los problemas de deuda de su empresa, nuestros equipos legales y de liquidación se coordinarán con usted según el procedimiento. Asistente Oriana, señorita, por favor, le ruego que haga una excepción. Mauro había perdido por completo la compostura de un magnate inmobiliario, su voz incluso tenía un toque de sollozo. Es todo por culpa de ese inútil hijo mío. No supo reconocer la grandeza y ofendió al señor Rafael. Mira, ya le he roto la pierna. Ian estaba sentado en una silla de ruedas, con el rostro pálido y la cabeza gacha, sin atreverse a decir una palabra. Presidente Mauro, este es un asunto personal del señor Rafael y no tengo autoridad para interferir. En cuanto a los negocios, Oriana hizo una breve pausa. El principio del señor Rafael es simple, todo lo que no siga las reglas no está sujeto a discusión. Nunca había dudado de la eficiencia de Oriana. Al día siguiente, la noticia del colapso financiero de East Sea Real Estate y la detención del presidente Mauro por fraude ocuparon los titulares financieros. La familia Mauro había caído. Naturalmente, Wendy también vio la noticia. Me llamó innumerables veces. No contesté ni una sola. Luego empezó a enviar mensajes, uno tras otro. Rafael, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Ian es un canalla, me engañó. Por favor, por el bien de nuestros 3 años de matrimonio, déjame ir. Dean Law ya me despidió, no puedo encontrar trabajo. Mi madre tuvo un infarto y a mi padre se le acabó la medicación.
¿Puedes prestarme dinero? Te escribiré un pagaré, te lo pagaré por el resto de mi vida. Miré los mensajes y no sentí más que irritación. Añadí su número a la lista negra. Volvió el silencio. Esa tarde, Oriana vino a entregar unos documentos. Se había quitado el traje de negocios y llevaba un vestido beige. Su cabello suelto suavizaba su semblante serio y le daba un aire más dulce. Me preparó una taza de té. La señora Wendy vino hoy a la empresa a armar un escándalo. Seguridad la detuvo, informó en voz baja. No parecía estar en un buen estado mental. Hojeé los documentos sin levantar la vista. No tienes que informarme de cosas así en el futuro. Sí. Oriana permaneció de pie en silencio a un lado. La habitación se llenó solo con el suave susurro de las páginas al pasar. Después de un rato, terminé de firmar el último documento y la miré. ¿Has cenado? Oriana se quedó paralizada un momento, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Todavía no. Vamos. Acompáñame a cenar. Me levanté y recogí mi abrigo. Oriana me siguió y preguntó suavemente, ¿a dónde vamos? A mi casa. Pulsé el botón del ascensor. ¿No dijiste la última vez que querías ver mi libro de contabilidad? El rostro de Oriana se puso rojo al instante. Capítulo 8. Oriana era una gran cocinera. 4 platos y una sopa, sencillos pero refinados. Nos sentamos a la mesa del comedor, la atmósfera sutilmente delicada. Me pasé de la raya. Oriana bajó la cabeza y tomó pequeños bocados de arroz. En la empresa eres el asistente son. Después del trabajo puedes llamarme Rafael. Puse algo de comida en su plato. Come. Levantó la vista con los ojos brillantes. Rafael, dijo con cautela, probando el nombre. Asentí. Después de cenar, tomó la iniciativa de lavar los platos. No la detuve y en su lugar entré al estudio. Cuando Oriana terminó de limpiar y entró, yo ya estaba sentado en el escritorio sosteniendo ese libro de contabilidad. ¿Esto es? Preguntó con un toque de curiosidad en su voz. Le di una palmadita al asiento a mi lado. Ella dudó un momento antes de sentarse. Empujé el libro de contabilidad hacia ella. Lo hojeó página por página, desde los primeros registros de gastos diarios hasta las entradas posteriores de sumas cada vez mayores de manutención familiar. Tú diste mucho por ella, dijo Oriana en voz baja. Eso no es dar, corregí con calma. Eso se llama una inversión. Solo que, una fallida. Un director financiero calificado necesita saber cuándo recortar pérdidas. Oriana cerró el libro de contabilidad y me miró. Entonces, ¿qué hay de Ian? ¿Ya sabías que había problemas con la empresa de su padre? No. Negué con la cabeza. Simplemente no me gustaba su cara, así que hice que el departamento legal lo investigara. No esperaba encontrar problemas por todas partes. En realidad tiene bastante suerte, dije con una leve sonrisa. Si su familia hubiera sido honesta, tal vez habría tenido que usar otros métodos, como asegurarme de que su pierna rota nunca sanara correctamente. Oriana se estremeció ligeramente, pero la forma en que me miró se volvió aún más brillante. Te llevaré a casa, dije poniéndome de pie. No hace falta, Oriana también se puso de pie. Respiró hondo. Rafael, ¿puedo quedarme esta noche? Inclinó su rostro hacia mí, sus ojos llenos de admiración y deseo largamente reprimidos. Miré sus labios tan cerca. No respondí. En cambio, me incliné y la besé. Wendy perseguía la pasión. En cuanto a mí, solo creo en el intercambio equitativo, y en aprovechar el momento. Capítulo 9. Al día siguiente fui a trabajar sintiéndome renovado y con la mente despejada. Oriana ya había llegado a la oficina de vuelta a su competente personalidad de asistente, aunque ahora había un toque de encanto en sus ojos. Buenos días, jefe. Me entregó los materiales para la reunión de la mañana. El decano lo llamó antes. Le gustaría invitarte a almorzar para hablar sobre la renuncia de Wendy y explicar las cosas en persona. Recházalo. Abrí los documentos. Dile que el asunto de Wendy ya no tiene nada que ver conmigo.
En cuanto a la Universidad Seagull, la donación académica de este año se llevará a cabo según lo planeado. No quiero que una persona irrelevante afecte nuestra cooperación. Entendido. Oriana asintió. Además, la madre de Wendy llamó a tu madre esta mañana. Del lado de tu madre, fruncí el ceño. Wendy se estaba desesperando. Había empezado a contactar con mis padres. Mi madre era tradicional y de buen corazón. No soportaba las súplicas emocionales ni las lágrimas. Marqué su número. Mamá, no te metas en la situación de Wendy. Rafael. Mi madre sonaba ansiosa. Esa chica estaba llorando tan miserablemente diciendo que sabe que se equivocó. Dijo que su padre no puede dejar de tomar su medicación. No hay odio de la noche a la mañana entre marido y mujer, tú. Mamá, la interrumpí. Engañó durante el matrimonio, con su alumno. El de Cornell Law ya lo ha confirmado. ¿Qué? Mi madre se sorprendió. Le estoy perdonando por respeto a ti. Pero si sigue acosándote, hice una breve pausa. Me aseguraré de que toda su familia termine en la lista negra de morosos para mañana. Mi madre contuvo el aliento y no se atrevió a persuadirme más. Ocúpate tú entonces. Suspiro, qué desastre. Después de colgar, miré a Oriana. Averigua dónde se está quedando Wendy ahora. Entendido. Media hora después, Oriana me envió la dirección. Un viejo complejo de apartamentos destartalado con alquiler barato. Parecía que después de ser despedida, Wendy estaba viviendo en la miseria. ¿Vas a ir allí?, preguntó Oriana un poco preocupada. Voy a comprobar cuánto valor residual le queda a mi inversión. Tomé las llaves de mi coche y sonreí levemente. No te preocupes, no golpeo a las mujeres. Iba a cobrar mi deuda. Capítulo 10. Cuando encontré el pequeño y destartalado lugar que Wendy había alquilado, estaba agachada en el pasillo hablando por teléfono, llorando y gritando al mismo tiempo. Bastardo, me arruinaste, págame y no te hagas el muerto solo porque tu familia quebró. ¿Crees que no tienes que pagar? Te lo digo. ¿Sabes por quién hice todo esto? La persona al otro lado pareció maldecirla. Los sollozos de Wendy se hicieron aún más fuertes. Entonces levantó la vista y me vio. Su llanto se detuvo abruptamente. Se quedó congelada en el sitio. Solo habían pasado unos días, pero ya se veía completamente agotada. La ropa que llevaba puesta seguía siendo la que yo le había comprado, ahora arrugada y manchada. Rafael. Como si viera a un salvador, se abalanzó sobre mí tratando de agarrar la pernera de mi pantalón. Di un paso atrás y la evité. ¿Por qué estás aquí?, preguntó mirándome con el rostro surcado de lágrimas. ¿Estás aquí para llevarme a casa, Rafael? Sé que me equivoqué, realmente. Wendy, interrumpí su ilusión. Estoy aquí para informarte, ha llegado la fecha límite para el pago. ¿Pago? Los gastos médicos de tu padre, las deudas de tu hermano y todo lo que me has quitado a lo largo de los años. Saqué una lista de mi bolsillo, impresa por Oriana esa mañana. Un total de 13.2 millones. Lo he redondeado a la baja para ti, 13 millones. Espero ver el primer pago para el próximo lunes. De lo contrario, mi abogado demandará formalmente a toda tu familia. Los ojos de Wendy se abrieron de par en par como si acabara de escuchar algo completamente absurdo. 13 millones, Rafael, ¿estás loco? Eso fue dado voluntariamente. Éramos marido y mujer. Ya no lo somos, le recordé. El acuerdo de divorcio lo establece claramente. Bajo culpa mayor, los bienes donados durante el matrimonio pueden ser revocados. Tú planeaste esto, finalmente se dio cuenta. Has estado calculando esto desde el principio. Ese libro de contabilidad tuyo, tú. Simplemente tengo la costumbre de planificar, dije agachándome para encontrarme con su mirada. Y tú, Wendy, fuiste tú quien rompió las reglas. No tengo dinero. Ni un solo centavo, gritó Wendy. Hiciste que perdiera mi trabajo, ¿cómo se supone que te lo voy a pagar? Ese es tu problema, me puse de pie. Puedes vender cosas, pedir dinero prestado, o, la señalé, puedes ir a rogarle a Ian.
A ver si esa pierna rota suya todavía está dispuesta a tratar contigo. No. No. Wendy entró en pánico por completo. Se aferró con fuerza a mi pierna. Rafael, te lo ruego, no me hagas esto. Haré lo que sea. No tengo a dónde ir, mis padres me matarán. Te daré una última oportunidad. Ella levantó la vista con desesperación y locura en sus ojos. No, ¿no te gustaba siempre mi cuerpo? Yo, te lo daré todo, haré lo que quieras. Empezó a rasgar su ropa ya desaliñada, dejando al descubierto más piel. Por favor, tómame una vez más, la miré así, y no sentí más que asco. Saqué mi pierna y la aparté de una patada. Wendy, ahora mismo, ni siquiera estás cualificada para ser un juguete. Tiré la notificación de demanda y me di la vuelta para irme. Detrás de mí, sus gritos se convirtieron en una completa desesperación. Capítulo 11. Nunca volví a ver a Wendy. Oí que había regresado a su ciudad natal, pero pronto sus propios padres y su hermano la echaron. El banco le embargó el apartamento. A su hermano, por sus deudas con usureros, le volvieron a romper la mano. Su madre no pudo soportar la conmoción y sufrió un derrame cerebral, terminando hospitalizada. Wendy quedó completamente abandonada, aislada de todos y sin ningún lugar a donde ir. Más tarde, Oriana me contó que había visto el nombre de Wendy en la lista del personal de limpieza de un club privado. Trabajaba en 3 empleos durante el día y aún tenía que limpiar en el club por la noche, solo para pagar el dinero que me debía. ¿Deberíamos?, preguntó Oriana, detener los intereses. No es necesario. Estaba revisando el informe financiero del próximo trimestre. Sigue el contrato. Oriana asintió y no dijo nada más. Se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su rostro en mi espalda. Rafael, mis padres quieren conocerte el próximo mes. De acuerdo. Dejé los documentos y le tomé la mano. Ya era hora. Le tomé la mano y la conduje hacia la caja fuerte del estudio. Ven, le dije. Te enseñaré a usar este libro de contabilidad.